Buen día, queridos alumnos de Informática Biomédica 2 de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy vamos a ver el tema razonamiento clínico. Ustedes se preguntarán, ¿qué es el razonamiento clínico? Es un proceso cognitivo para evaluar y manejar los problemas médicos de los pacientes según Burroughs. Otros términos que se utilizan como sinónimos está el razonamiento diagnóstico, la solución de problemas médicos, la toma de decisiones clínicas. Es importante que nosotros tomemos en consideración que el razonamiento clínico es cómo nosotros vamos a hacer todo un proceso desde que llega el paciente hasta que le damos un manejo. Cassirer refiere que el razonamiento clínico es la función esencial del médico. O sea, nosotros para poder tratar a un paciente siempre vamos a utilizar este razonamiento clínico. Por eso es la piedra angular de nosotros como médicos. ¿Cómo vamos a enseñar razonamiento clínico? Si ustedes se ponen a ver la historia desde Hipócrates hace más de 2500 años, se, cómo se enseñaba. O sea, era un aprendiz que estaba junto a un médico y se pasaba observando qué es lo que hacía el médico y después él tenía que hacer uno y con el tiempo él tenía que enseñarle al otro. La otra, la otra teoría es que solo lee las primeras 300 páginas del Harrison, o sea, que léete todo el Harrison y vete y deja de hacer preguntas. La otra situación, como se enseña, es haz una historia clínica y exploración física completos. Eso es el enfoque de algo que que yo no hago. O sea, esto es unos ejemplos de lo que Cassirer refiere en cómo enseñamos el razonamiento clínico. El razonamiento clínico tiene la investigación de varias disciplinas, la psicología, las ciencias cognitivas, teoría de decisiones, la inteligencia artificial, ciencia de las computadoras, la sociología, la educación médica y la lingüística. En este razonamiento clínico hay una teoría que se llama procesos duales, o sea, hay un sistema 1 y un sistema 2. El sistema 1 corresponde al hemisferio derecho del cerebro y el sistema 2 es al sistema izquierdo de nuestro cerebro. Entonces, el sistema 1 es el no analítico, o sea, es un reconocimiento de patrones que se hace generalmente en el experto. O sea, hacemos un juicio rápido, automático y sin esfuerzo. Y es resultado de la experiencia, de la intuición. El sistema 2 es el analítico, en donde se tiene que hacer varios pasos que están determinados. Tenemos que hacer un análisis, un mecanismo, una regla. Es más lento, metódico y con esfuerzo. Este sistema 2 analítico es como lo manejan los no expertos, en donde tiene que hacer todo el proceso que ya comentábamos antes que decía Cassirer. Haz el interrogatorio completo de todos los sistemas, de todos los aparatos. Después haz del interrogatorio, va a ser una exploración completa desde la cabeza hasta los pies. Y después vas a mandar de estudios todos los que quieras. O sea, este sistema 2 es el que no es experto. Entonces, el pensamiento del sistema 1, que es el de expertos, ya lo he visto antes y aquí viene uno de nuevo. Es importante que ustedes vean, por ejemplo, si ustedes ven esta foto, ya les da un pensamiento en relación a lo que han visto. Entonces, por ejemplo, si yo les digo cuál es el diagnóstico de este paciente pediátrico que vemos en
la fotografía, ustedes inmediatamente me pueden decir, puede ser, me pueden decir que es la trisomía 21 o es un paciente mongolito, etcétera. O sea, ustedes en el momento lo reconocen y es un diagnóstico que en general se dice que lo hace hasta la quesadillera, o sea, porque ustedes lo hacen porque ya tienen unos patrones de al haber visto un niño con las características similares a este, que tiene estas características. Y el sistema 2 es que siguen las reglas. ¿Qué relación hay entre los signos, síntomas y diagnósticos? O sea, ustedes tienen que ver qué prevalencia existe de ese paciente que viene, que tiene ciertos signos, síntomas, y ustedes tienen que ver qué probabilidad previa hay en relación a las características que presenta ese paciente. Y tienen que hacer una correlación con ciencias básicas, o sea, lo que estudian en ciencias básicas, cuál es la predicción clínica que te puede dar, que puede ser desde enfermedades comunes que yo puedo pensar hasta en las enfermedades más raras. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, ya vimos el ejemplo de la trisomía 21, ahora vamos a ver en el sistema 1, ahora en el sistema 2, en el proceso analítico, vamos a ver en el caso de la diabetes mellitus. Ustedes viene un paciente que les dice, pues tengo mucha sed, ha estado muy cansado, eh, tengo pérdida de peso, entonces ustedes tienen que pensar inmediatamente con un paciente que dice que ya tiene una poliuria, polidipsia y además tiene ha perdido de peso, se siente cansado, tienen que pensar por la prevalencia y por la edad que pueda tener el paciente en cuanto si es una persona que no tiene el antecedente de tener ya la enfermedad, pero es mexicano, o sea, tiene un antecedente de la familia de madres o padres o hermanos con diabetes, tienen que pensarlo. Entonces, ustedes tienen ya con esta sospecha clínica con los datos que les da el paciente, que les comenté, entonces ustedes tienen que hacer el diagnóstico. ¿Cómo lo van a hacer? Pues tomando una glicemia en ayunas y, y que en un momento dado ustedes pueden hacer el diagnóstico si está entre 110 y 125 miligramos por decilitro. Entonces aquí dice que, que por ejemplo, para prevenir se tiene que hacer una toma de muestra cada año en todas las poblaciones con factores de riesgo, o sea que sea una persona obesa, más de un índice corporal de 30, que tengan antecedentes de diabetes mellitus, que tengan hipertensión, que tengan dislipidemia, que hayan padecido diabetes gestacional en las mujeres y eh, etnias de alto riesgo como somos nosotros, los mexicanos. Entonces se tiene que hacer una prueba anual y si por ejemplo se hace esa, esa prueba anualmente y la glicemia basal en el plasma venoso sale entre 110 y 125, se tiene que repetir. Y si en un momento dado sale de, 100, de 140 a 199, ya nosotros podemos 2 veces o más, ya podemos decir que es diabético. Y también podemos decir si es diabético cuando hacemos el diagnóstico de diabetes, cuando en cualquier toma de muestra de sangre sin ayuno, pero que sea más de 200 miligramos por decilitro, ya hacemos el diagnóstico de diabetes. O sea, ustedes vieron todos los pasos que tuvimos que hacer para llegar a este diagnóstico. O sea, este es el sistema 2 en donde nos dice que tenemos cómo tenemos de hacer un diagnóstico de diabetes mellitus. Este es el sistema 2 porque tenemos que hacer sobre todo un proceso analítico para
poder llegar a ese diagnóstico. Entonces, si ustedes ven este cuadro de Schmidt y Norman, en donde dice que una persona que es novicio tiene, como ustedes, nada más tienen los mecanismos de las ciencias básicas y un experto ya tiene la experiencia. Ustedes como novicios se van a las ciencias básicas con las reglas químicas y un experto se basa en sus experiencias, aparte del mecanismo de las ciencias básicas, ¿no? Vamos a ver un caso clínico. Si yo les digo, hay un paciente masculino de 3 años de edad, que es un lactante mayor traído por su mamá, que refiere fiebre de hace 2 días y que le aparecieron unas ronchas después de la fiebre en la cabeza, que ha estado muy inquieta, no ha querido comer bien y ya esas ronchas ya le han aparecido en todo el cuerpo. Ella refiere que va a la guardería y allí se han reportado casos similares. Cuando ustedes ven un caso clínico así, siempre tienen que pensar en enfermedades exantemáticas y tienen que pensar en cuáles son las enfermedades comunes en los niños lactantes que van a la guardería, que están que están en exposición con muchos niños, entonces, y que ha habido casos similares, ya tienen que tener varias hipótesis. Y en el momento de hacer la exploración física, ustedes observan estas lesiones dérmicas en donde ustedes pueden observar que hay varias lesiones como estas. Aquí podemos ver unas máculas, unas pápulas y podemos ver también vesículas. Todas estas que tienen como agüitas y todo esto tiene que ver con las diferencias que puede haber en un caso clásico de ¿qué? De varicela, en donde se observan todos y ya se hacen su diagnóstico. Y de acuerdo con este caso clínico, ustedes pueden ver las fases de razonamiento clínico. ¿Cuál es el problema que es el disparador para que haya venido nuestra paciente, que es traída por su mamá, en donde ella nos dice que es un problema dermatológico? En el momento que les dice fiebre, ustedes piensan que es una de tipo infecciosa. Nos refiere que es que la niña va a la guardería. Ustedes ya empiezan a hacer las hipótesis en donde ustedes nos dicen, ok, hay un problema que tiene en la hipótesis, vamos a ver, tiene un problema de tipo infeccioso por la fiebre, de tipo de, de transmisión, porque hay varios niños en la guardería, y entonces ustedes se ponen a estudiar cuáles son las enfermedades exantemáticas que existen en las guarderías y que se dan por hacinamiento de los niños, que ya hubo un caso entonces, y que es la época en donde puede haber unos picos en los canales endémicos sobre esa enfermedad. Entonces ya ustedes hacen el refinamiento, verifican que la verificación puede ser en el momento de hacer la exploración física o hacer algunos estudios. Ya en el momento que ustedes, en este caso, observaron a la niña en la exploración, ya se dieron cuenta que tiene las características de las lesiones dermatológicas de la varicela. Entonces, ya ustedes hicieron generación de hipótesis en donde ustedes ven que es una enfermedad infecciosa, un síndrome que es un exantema en la piel, que es un trastorno clínico con una enfermedad que es una enfermedad exantemática en la infancia, en donde tiene que ver
con infecciosa por la guardería, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes busquen los patrones incorporados, por ejemplo, de representación, o sea, cuáles las características de las lesiones para que nosotros sepamos qué me está representando, de disponibilidad, que en un momento dado nosotros sabemos que existe este padecimiento y cuáles cuáles son los signos y síntomas que nos tienen que poner en alerta. Entonces ya tenemos la hipótesis, que es la suposición de algo posible o probable, que implica una solución provisional o tentativa de un problema dado. En este caso, nuestra hipótesis es una enfermedad infecciosa de tipo transmisible ocasionado por una enfermedad exantemática de los niños, que es varicela. ¿Cuáles son las conclusiones que tenemos? Que el proceso diagnóstico a todos los niveles de experiencia, o sea, del novato al experto, puede usar ambos procesos, el analítico y el no analítico. O sea, ¿se acuerdan que el analítico vamos siguiendo determinados pasos? Cuando nosotros somos novatos, usamos generalmente el analítico, en donde tenemos que hacer las suposiciones como los venimos haciendo, y el no analítico es cuando nosotros no sabemos nada y solamente vemos la foto del niño con esas lesiones. Inmediatamente, si ya somos expertos, sabemos que eso es varicela, aunque no sepamos las demás características de ese niño. Y nosotros también, por ejemplo, el experto puede utilizar el analítico cuando él no conoce de esa enfermedad, no la identifica en sus patrones y hace todo el camino como lo hace el novato en todos los pacientes que ve. ¿Qué es lo que también tenemos que ver? El médico, según su experiencia, por la edad y por los casos que haya visto, se apoya más en el no analítico. Y que se tiene que reconocer la importancia de ese conocimiento de la expertise en todos los niveles. Se tiene que impulsar las estrategias combinadas en general cuando tenemos todavía algunas dudas de cómo manejar un paciente, o si todavía no tenemos una hipótesis que tenga una probabilidad. Y nos quedamos con la reflexión para aprender de Sean, que dice: aprendemos a partir de la reflexión sobre la experiencia. El simple hacer sin reflexión no implica aprendizaje. Les agradecemos mucho su atención y nos vemos a la próxima.